Mi nombre es Patricia Reyes Pavón, yo me desempeño como jefe del Servicio de Infectología de la Clínica Universitaria Colombia y del Hospital Infantil Universitario de San José. Soy internista y soy infectóloga. Estos son mis conflictos de intereses, como lo mencioné, este es un simposio satélite patrocinado por Merck Dome. Y en los siguientes 50 minutos, este es el temario que vamos a tratar. Primero vamos a recordar algo sobre los conceptos básicos de resistencia a carbapenémicos, cómo es el panorama de la resistencia a carbapenémicos en Colombia, qué opciones terapéuticas tenemos, y vamos a hablar de esta nueva opción que tenemos disponible en nuestro medio, recién aprobada por el INVIMA, sobre qué es imipenem relebactam, y vamos a hablar específicamente cuál es el manejo o cuál es su utilidad en el manejo de infecciones pulmonares por gérmenes gram negativos resistentes. Vamos a hablar cuál es la sensibilidad que tiene este antimicrobiano en Latinoamérica, y por último vamos a dar unos tips sobre cómo seleccionar un antimicrobiano para el tratamiento de gérmenes gram negativos resistentes a carbapenémicos. Bueno, vamos a comenzar con conceptos básicos. Esta tabla puede ser conocida para algunos de ustedes, para otros no. Básicamente, la clasificación, las beta-lactamasas son enzimas hidrolíticas que tienen la capacidad de hidrolizar los diferentes tipos de beta-lactámicos. Existen varias clasificaciones para las beta-lactamasas, las más conocidas es la clasificación de Ambler. Dos clasificaciones importantes, la más frecuente de todas es la clasificación molecular o la clasificación de Ambler, que agrupa las beta-lactamasas en 4 grupos grandes, A, C, D y B, y la clasificación funcional o clasificación de Bush-Madeiros, que clasifica las carbapenemasas, las metalobeta-lactamasas, las carbapenemasas y las beta-lactamasas en grupos por número y también con una letra. La más conocida es la clasificación molecular de Ambler, que es la que voy a utilizar a lo largo de la charla. ¿Qué es lo importante de esto? Que dentro de esta clasificación tenemos las diferentes beta-lactamasas que vemos en nuestro medio, las penicilinasas que hacen parte de las beta-lactamasas del grupo A, las AMC que hacen parte de las beta-lactamasas del grupo AMC, las muy conocidas BLE que hacen parte también del grupo A, donde está la ZXM, que es la beta-lactamasa que más circula en enterobacterias, y también tenemos la TEM y la SHB. Y también tenemos las carbapenemasas, que es el tema que nos tiene en esta tarde de hoy. Estas carbapenemasas entonces se ubican en diferentes grupos, las de clase A y las de clase B, pero también tenemos otras dentro de la clase D, que son las oxacarbapenemasas, que como ya lo mencionaremos, son importantes en enterobacterias y en Acinetobacter baumannii. Y las C son las enzimas AMC, como ya los habíamos dicho, que no son carbapenemasas como tal, pero que cuando se suban a otros mecanismos de resistencia pueden producir resistencias a carbapenémicos, como lo veremos más adelante. Los mecanismos de resistencia a carbapenémicos se pueden clasificar en 2 grandes grupos. El primero son mecanismos de resistencia no enzimáticos, que básicamente están mediados por alteraciones a nivel de las porinas, por pérdida de porinas o por bombas de expulsión que se encuentran a nivel de la membrana, y lo que hacen es evitar que el carbapenémico entre. Y el otro grupo grande son los mecanismos enzimáticos, donde tenemos las enzimas hidrolíticas como las carbapenemasas que acabamos de ver anteriormente. ¿Cómo hacemos para saber si un germen gram negativo resistente a carbapenémicos lo es por un método enzimático o por un mecanismo diferente? Tenemos un test de laboratorio que se llama el CarbaNP, que ya lo veremos más adelante cómo se ve gráficamente. Si este CarbaNP es positivo, podemos considerar que el microorganismo es resistente a carbapenémicos por un mecanismo mediado por enzimas hidrolíticas, es decir, carbapenemasas, pero si es negativo,
tenemos que pensar en otros mecanismos de resistencia, como los que mencioné anteriormente, cierre de porinas, bombas de expulsión, hiperproducción de ANSE más cierre de porinas y específicamente en Pseudomonas aeruginosa la mutación de la PBP3. Es importante saber, como ya lo mencionaré más adelante en el rendimiento del carba-NP, que pueden haber cepas resistentes a carbapenémicos con enzimas hidrolíticas que tienen carba-NP negativo, lo cual nos pone en una dificultad importante. Entonces, para resumir, los mecanismos de resistencia a carbapenémicos en gérmenes gram negativos pueden ser por carbapenemasas o por otros mecanismos de resistencia. Aquí tenemos los tres grupos grandes de carbapenemasas, las carbapenemasas del grupo A, las carbapenemasas del grupo B, donde están las metalocarbapenemasas, y las carbapenemasas del grupo D, o oxacarbapenemasas, que son importantes, como lo mencioné, en enterobacterias y en Acinetobacter baumannii. Las metalo-beta-lactamasas son importantes en todos los gram negativos, siendo de mayor prevalencia en Pseudomonas aeruginosa cuando la resistencia está mediada por enzimas hidrolíticas. Y la más frecuente de todas y la que circula con mayor frecuencia en enterobacterias, la carbapenemasa tipo KPC. ¿Cómo entonces identificamos la carbapenemasa? Lo primero es determinar que el mecanismo de resistencia efectivamente sí es por una enzima hidrolítica, y para eso utilizamos una prueba muy sencilla, que es la prueba de el carba-NP, que no es más que una reacción de hidrólisis. La prueba de carba-NP es una reacción hidrolítica donde básicamente en presencia de la enzima hidrolítica de la carbapenemasa hay un cambio de color de rojo fenol a amarillo o a naranja, y eso nos indica que el mecanismo de resistencia es una enzima hidrolítica tipo carbapenemasa. Bueno, no importa, entonces así, dejémoslo así para no complicarnos. Bueno, como les mencioné, la sensibilidad del carba-NP varía de manera importante y también varía con el tipo de carbapenemasa que uno va a identificar. Y adicionalmente al método de carba-NP tenemos otros métodos para verificar si hay o no carbapenemasas, como el método de inactivación de los carbapenemicos, y desde el punto de vista de laboratorio también usábamos, antes de que llegara la biología molecular, los test de sensidiscos donde podemos usar ETA o ácido borónico, cuya sensibilidad y especificidad variará también dependiendo del tipo de carbapenemasa. Pero en términos generales, por ejemplo, para el caso de ETA, que identifica las carbapenemasas tipo metalo, esta sensibilidad es del 92% y la especificidad es del 94%. Para el ácido borónico también tiene una buena sensibilidad y especificidad, pero estas pruebas no son, y específicamente carba-NP, no son tan sensibles en el caso de identificación de oxacarbapenemasas. Una vez tenemos identificado nuestro mecanismo de resistencia como una carbapenemasa, el siguiente paso es saber qué tipo de carbapenemasa es. Recuerden que la elección del tratamiento antimicrobiano dependerá del tipo de carbapenemasa que tenemos. La prueba que más frecuentemente utilizamos en nuestro medio es una prueba de inmunocromatografía que ustedes ven en la parte aquí inferior izquierda de la diapositiva, que se conoce como Carba-N5, es una de las marcas comerciales, y está basada básicamente en flujo lateral e incluye las carbapenemasas que más frecuentemente circulan en nuestro medio, que es la KPC, la OXA48, BIM, IMP y NDM. Recuerden que estas son las 5 más frecuentes, pero como les voy a mostrar más adelante, existen más de 50 carbapenemasas, es decir que si tenemos un test de carba-NP positivo y una prueba de flujo lateral negativo, no quiere decir que no tenga una carbapenemasa, no tiene una carbapenemasa de las que están aquí en el test, y es importante tenerlo en cuenta porque algunas, como la GES, que circula de manera importante en nuestro medio, no está identificada acá, y al no estar identificada acá podemos descartar que tenga carbapenemasa, siendo un error. Bueno, y respecto a los test, todos los test que les acabé de mencionar anteriormente son test fenotípicos. Tenemos test basados en biología molecular que tienen sensibilidades y especificidades muy buenas, como ustedes lo pueden ver
en la diapositiva. El que más frecuentemente utilizamos en nuestro medio son los paneles de biología molecular de Biomerie, que están disponibles para muestras de hemocultivos positivos y de secreciones orotraqueales. Nuevamente, estas pruebas de biología molecular tienen las carbapenemasas que más frecuentemente circulan, por lo tanto, el tiempo de identificación es muy rápido. Bueno, aquí simplemente para recordarles que cada especie tiene una carbapenemasa que puede ser propia de esa especie. Hay unas que circulan en todas las especies de gram negativos, como la KPC, que la podemos ver en enterobacterias, en Pseudomonas aeruginosa, otras que son un poco más limitadas a ciertos microorganismos, como las betalactamasas que vemos con frecuencia en Pseudomonas aeruginosa o en Serratia, y las oxacarbapenemasas que, como lo mencioné, la podemos ver en Acinetobacter baumannii y en enterobacterias. Para Pseudomonas aeruginosa, los mecanismos de resistencia son similares a los que ya describimos para enterobacteriales, solo que aquí se vuelve importante otro mecanismo que son la mutación de las PBP3. Aquí les quiero resaltar que fíjense que los mecanismos de resistencia, tanto enzimáticos como no enzimáticos, también hacen que dejen de funcionar otros antibióticos como las cefalosporinias, como el Astronam e incluso los aminoglicósidos y las fluoroquinolonas, que también son blanco de las bombas de expulsión, y también hiperproducción de AMC, que lo puede ver uno con cierta frecuencia en Pseudomonas aeruginosa y inactiva también piperacilina tazobactam, y en combinación con bombas de expulsión o con mutación de porinas nos produce resistencia a carbapenémicos. Bueno, ¿cómo estamos en Colombia respecto a resistencia bacteriana? Realmente el panorama es preocupante. Estos datos son datos del Instituto Nacional de Salud. El último consolidado que tenemos es a diciembre del 2023, los del 2024 aún están terminando los de consolidar, y fíjense qué vemos respecto a las infecciones intrahospitalarias en aislamientos, y encontramos que los más frecuentes definitivamente son los gérmenes gram negativos, siendo el primer lugar para Klebsiella pneumoniae, segundo E. coli y Pseudomonas aeruginosa. El porcentaje de resistencia a carbapenémicos de Pseudomonas aeruginosa es del 20%, un porcentaje similar para Pseudomonas Klebsiella pneumoniae, y en un porcentaje menor E. coli. Fíjense acá los mecanismos de resistencia. Es importante tenerlos en cuenta, como ya los mencionaré más adelante. Como dijimos, el principal mecanismo de resistencia de los enterobacteriales a los carbapenémicos son las carbapenemasas en el 93% de los casos, a diferencia de Pseudomonas aeruginosa, donde otros mecanismos de resistencia hacen cuenta de la resistencia al carbapenémico en el 22% de los casos. ¿Qué hemos visto a lo largo del tiempo? Desde estos datos que tenemos del Instituto Nacional de Salud del 2018 al 2023, un aumento importante en la expresión de carbapenemasas, específicamente para el año 2023 en Klebsiella pneumoniae, en Pseudomonas aeruginosa, y para Acinetobacter baumannii ha variado a lo largo del tiempo, siendo mayor la expresión en los años de pandemia. Para los servicios de hospitalización se mantiene la distribución, siendo los gérmenes gram negativos los más frecuentes, pero aquí el principal es Escherichia coli, que está en relación con el motivo de hospitalización más frecuente en los pacientes en pisos generales, que son las infecciones urinarias, seguida de Klebsiella pneumoniae. Aquí Pseudomonas aeruginosa cae al cuarto lugar. Sin embargo, los porcentajes de resistencia a carbapenémicos siguen siendo similares, tal vez un poco menor para Pseudomonas aeruginosa y muy bajo para E. coli. A lo largo de la vigilancia que hace el Instituto Nacional de Salud, también vemos un aumento progresivo de resistencia a carbapenémicos mediada por enzima. Específicamente en enterobacteriales, en esta información que nos trae el Instituto Nacional de Salud, encontramos que el 93% son resistentes a carbapenémicos mediado por enzimas hidrolíticas. Y miren el tipo de carbapenemasas que circula. ¿Qué tenemos aquí en Colombia? Básicamente tenemos una circulación muy importante de Klebsiella pneumoniae carbapenemasa en todas las enterobacterias, ya la veremos más adelante, y a lo largo de los años se ha mantenido. ¿Qué ha cambiado a lo largo de los años? Por Dios. A lo largo de los años, perdón, esto es Pseudomonas aeruginosa. A lo largo de los años, lo que se ha
producido es un aumento en la coproducción de resistencia. Entonces, fíjense que habitualmente lo que teníamos era resistencia solamente por una carbapenemasa y a medida que pasa el tiempo hay una coproducción, siendo la más frecuente la combinación con NDM, que es una metalocarbapenemasa. Según el tipo de especie, definitivamente Klebsiella pneumoniae sí sigue siendo la enterobacteria que se aísla con mayor frecuencia con mecanismo de resistencia a carbapenémicos, seguida de otras especies como Enterobacter, como Escherichia coli, como la familia Morganelliaceae, que ya me referiré más adelante porque tiene un patrón de resistencia natural a los carbapenémicos por pérdida de porinas. Por lo tanto, uno puede ver resistencia en Proteus, en Providencia y en Morganella sin que realmente tengan carbapenemasas. Pero bueno, en esto del Instituto Nacional de Salud nos muestra que de todas las enterobacterias con resistencia a carbapenémicos mediadas por carbapenemasas, la familia Morganelliaceae es del 20%. Y aquí vemos cómo por especie se producen las diferentes carbapenemasas. Nuevamente KPC es la más frecuente, pero en especies como Klebsiella pneumoniae y con Enterobacter hay una coproducción importante con metalocarbapenemasa tipo NDE. En Pseudomonas aeruginosa, ya lo comentamos, hasta el 20% de las Pseudomonas aeruginosas resistentes a carbapenémicos lo son por mecanismos diferentes a las carbapenemasas. Importante para tener en cuenta en la escogencia del tratamiento antimicrobiano, puesto que los nuevos inhibidores de beta-lactámicos no tienen la misma afinidad entre sí cuando se trata de mecanismos diferentes a carbapenemasas, ni la misma efectividad. Para Pseudomonas aeruginosa, ese porcentaje del 80% que producen enzimas, la que más circula es la metalocarbapenemasa tipo BIN. Y nuevamente aquí vemos es una coproducción que a lo largo del tiempo ha ido aumentando y la más frecuente en Pseudomonas aeruginosa es con KPC. Y miren los datos que tenemos de la microbiología de las infecciones asociadas a dispositivos. Entonces, específicamente centrémonos en neumonía asociada a la ventilación mecánica, donde nuestros gérmenes más frecuentes son Klebsiella pneumoniae y Pseudomonas aeruginosa, con un porcentaje de resistencia a carbapenémicos entre el 20 y el 21%, es decir, 1 de cada 5 pacientes que tenga una neumonía asociada a la ventilación mecánica va a tener un aislamiento de Pseudomonas o de Klebsiella pneumoniae resistente a carbapenémicos. ¿Qué opciones terapéuticas tenemos entonces para tratar estos microorganismos que cada vez se aíslan con mayor frecuencia en nuestros hospitales? Bueno, los nuevos inhibidores de beta-lactamasas, a diferencia de los antiguos donde tenemos tazobactam y sulbactam, estos nuevos inhibidores de beta-lactamasas tienen una estructura diferente que está basada básicamente en un anillo diacil biciclooctano y tienen como peculiaridad que producen una acilación covalente reversible del sitio de serina de la beta-lactamasa. Tienen la actividad contra las carbapenemasas es variable y es importante que sepan que ninguno per se, ni avibactam, ni barbobactam, ni relebactam, tienen actividad contra las metalo-beta-lactamasas. Estos nuevos antimicrobianos comparten entre sí ciertas características PK/PD, son, por ser beta-lactámicos, tienen vidas medias cortas, lo que obliga a ponerlos en infusiones extendidas, como hacemos con la mayoría de beta-lactámicos, tienen volúmenes de distribución que son intermedios a altos, lo que garantiza una buena concentración a nivel de tejidos, pero también en plasma. Todos se excretan por vía renal, por lo tanto siempre requerirían ajuste a la función renal del paciente y tienen una muy buena penetración a pulmón. Fíjense, por ejemplo, ceftazimib-bactam versus imipenem-relebactam, que son las dos opciones que tenemos disponibles en nuestro medio, donde la concentración a nivel de fluido alveolar de imipenem-relebactam es mejor que la de ceftazidime-avibactam. Este cuadrito nos resume específicamente cuál es el espectro de cada una de estas moléculas que tenemos disponibles. Ceftolozone tazobactam, que tenemos disponible en nuestro medio y como lo comenté es un antibiótico antiseudomónico muy potente, de hecho es el de elección cuando Pseudomonas aeruginosa resistente a carbapenémicos por métodos no enzimáticos.
Cubre muy bien entonces beta-lactamasas de espectro extendido en enterobacteriales, cubre bien pseudomonas aeriuginosas difíciles de tratar, pero fíjense que carece de cubrimiento contra carbapenemasas. Ceftazidimia y Bactan tiene un buen espectro para beta-lactamasas de tipo AMC, de tipo BLE y también de carbapenemasas tipo KPC, es decir, serín carbapenemasas y carbapenemasas tipo OXA, no cubre metalocarbapenemasas. Y imipenem relebactam tiene un buen espectro sobre carbapenemasas del tipo serín A contra contra AMC y contra beta-lactamasas y tiene carece de espectro contra las metalocarbapenemasas y contra las oxacarbapenemasas. Es una opción de tratamiento para las pseudomonas aeriuginosas difíciles de tratar. Bueno, específicamente con imipenem relebactam, entonces esta es una combinación de un beta-lactámico, imipenem, que ya lo conocemos, el mecanismo de acción es similar al resto de beta-lactámicos, con inhibición de la síntesis de la pared celular, que termina en un efecto bactericida, y relebactam tiene la propiedad, y creo que aquí que hay que enfatizar eso, es que la cadena lateral tiene una carga positiva. ¿Qué importancia tiene eso desde el punto de vista PKPD? La afinidad que tiene con mecanismos de resistencia diferentes a las carbapenemasas, es decir, mutación de porinas y bombas de expulsión. Esa cadena lateral positiva le da gran afinidad en estos mecanismos diferentes a carbapenemasas, es decir, nos cubre bien carbapenemasas, pero también nos cubren otros mecanismos de resistencia que vemos en pseudomonas aeruginosa principalmente. La adición de relebactam a imipenem disminuye la concentración inhibitoria mínima de imipenem en diferentes grados variables, en enterobacterias puede disminuirla entre 10 y 15 veces, y en Pseudomonas aeruginosa hasta 8 veces. Tener en cuenta que carece de actividad contra la familia Morganelliaceae, por lo que ya les explicaba, porque este grupo de enterobacterias tienen disminución de las porinas y por lo tanto tiene poca afinidad. Entonces, para resumir, ¿qué espectro tiene imipenem relebactam? Uno, nos cubre muy bien las AMC y aquí resalto PDC. PDC es una cefalosporinasa que vemos cada vez con más frecuencia en Pseudomonas aeruginosa, nos cubre bien las BLE, nos cubre bien las bombas de expulsión, las porinas, nos cubre bien las carbapenemasas del tipo A, específicamente KPC. No cubre de manera apropiada GES ni SME, que pueden verse en algunos aislamientos. Tampoco tiene espectro sobre metalocarbapenemasas y carbapenemasas tipo OXA, y tiene un plus importante cuando uno quisiera utilizarlas en infecciones polimicrobianas que no tienen los otros inhibidores nuevos, que tiene cubrimiento sobre anaerobios y sobre enterococos. Ceftazidimia y Bactam no tiene cubrimiento para anaerobios y tampoco para enterococos, por eso cuando los utilizamos en otros escenarios clínicos diferentes a la infección pulmonar, requiere adición de metronidazol específicamente en infección intraabdominal. ¿Qué datos tenemos de sensibilidad? Porque es lo que uno se preguntaría. ¿Qué datos tenemos de sensibilidad de imipenem relebactam en la vida real en los diferentes países? Entonces, ustedes ven en esta diapositiva diferentes programas, diferentes programas de vigilancia epidemiológica de resistencia, y quiero que vean cómo es la sensibilidad de imipenem relebactam de los enterobacteriales resistentes a carbapenémicos y cuál es con su principal comparador Ceftazidimia y Bactam. Básicamente lo que ustedes ven es que la sensibilidad de imipenem relebactam y Ceftazidimia y Bactam a las enterobacteriales resistentes a carbapenémicos es muy similar, y estos son datos de diferentes áreas geográficas del mundo. ¿Qué pasa con Pseudomonas aeruginosa? Lo mismo, miren la equivalencia que hay sobre la sensibilidad en imipenem relebactam y Ceftazidimia y Bactam en diferentes cohortes de estudios que miran resistencia bacteriana a nivel del mundo. Bueno, imipenem relebactam tiene un índice PKPD que es mixto. Por el lado de imipenem se comporta como cualquier otro de los beta-lactámicos. El tiempo sobre MIC es el mejor parámetro PKPD para describir su eficacia, y
Para Relebactam, el AUC sobre MIC de 7.5 es el que mejor predice su eficacia respecto a las curvas de muerte, logrando reducciones de hasta -2 logaritmos en las curvas de muerte, tanto de enterobacteriales como de Pseudomonas aeruginosa. La dosis que utilizamos desde 500-250 cada 6 horas, tiene una buena concentración a nivel del fluido pulmonar, como ya lo comenté previamente, requiere ajuste a la función renal como el resto de betalactámicos y no debe administrarse de manera concomitante con ácido valproico, es decir, pacientes con síndromes convulsivos que usen ácido valproico no deben en general recibir este antimicrobiano porque disminuye las concentraciones de ácido valproico y puede generar convulsiones, ni tampoco con ganciclovir porque también disminuye las concentraciones de ganciclovir. Bueno, respecto a los puntos de corte que tenemos para imipenem en Relebactam, tenemos puntos de corte para enterobacteriales y para Pseudomonas aeruginosa. Para el caso de EUCAS, que es el sistema de puntos de corte europeo, no varían para enterobacteriales y Pseudomonas aeruginosa, pero sí en el caso de CLSI. Para CLSI, entonces, la sensibilidad a enterobacteriales es menor a 1, para Pseudomonas aeruginosas menor a 2 y la resistencia es mayor a 4 para enterobacteriales y mayor a 8 para Pseudomonas aeruginosa. Bueno. ¿Qué sabemos de la eficacia de imipenem en Relebactam en el manejo de infecciones por gram negativos resistentes? Entonces, les voy a mostrar los dos estudios grandes que se hicieron y que permitieron que FDA avalara el uso de este antimicrobiano en infecciones por gérmenes resistentes a carbapenémicos. Este es el primer estudio, el RESTORE-IMI-1, es un estudio desde el punto de vista metodológico bien diseñado, prospectivo, multicéntrico, aleatorizado y doble ciego, que tenía como fin evaluar la eficacia y la seguridad de imipenem en Relebactam versus imipenem colistina. Este es un estudio hecho específicamente para evaluar eficacia en gérmenes resistentes a carbapenémicos. En el escenario de neumonía adquirida en comunidad participaron 16 hospitales de 11 países, es decir, es una muestra representativa de varias latitudes y se incluyeron pacientes gravemente enfermos, Apache mayor a 15, pacientes mayores a 65 años con ventilación mecánica y se excluyeron pacientes en hemodiálisis, pacientes con Apache mayor a 20 que tuvieran obstrucción de la vía urinaria o la vía pulmonar. La gran mayoría de pacientes son pacientes con procesos infecciosos a nivel de pulmón y también pacientes que recibieran antibióticos inhalados. La duración del tratamiento varió entre los 7 y 14 días y el desenlace medido por ellos fue un desenlace combinado que medía mortalidad a los 28 días, pero también eficacia clínica y microbiológica. Y adicionalmente evaluaba el riesgo de nefrotoxicidad. En total, entonces, en el brazo de imipenem Relebactam se lograron reclutar 21 pacientes y en el brazo de colistina y imipenem se recolectaron o se enrolaron 10 pacientes. ¿Qué encontraron? Aquí les muestro la gráfica de las características de los pacientes infecciones se incluyeron. Vamos a centrarnos específicamente en la neumonía adquirida en el hospital, ya sea asociada a la ventilación mecánica o en el paciente hospitalizado con un menor número de pacientes para infección urinaria y para infección intraabdominal. El número de pacientes que tenían bacteremia también eran comparables. Miren las especies, la que más frecuentemente se aisló fue Pseudomonas aeruginosa, seguida de Klebsiella pneumoniae, y respecto al tipo de enzimas que mediaban resistencia, se encontraron diferentes patrones, pacientes con KPC, pacientes con, en el caso de Pseudomonas aeruginosa, con esta cefalosporinasa que producen, y otros tipos de enzimas como beta-lactamasas de espectro extendido. El desenlace en el grupo que tuvo o que recibió manejo con imipenem en Relebactam fue bueno. Fíjense, cuando lo comparamos respecto a colistina y imipenem, encontramos una respuesta favorable similar en los dos grupos, con una tendencia a mejor respuesta en el grupo de imipenem en Relebactam en pacientes que tenían neumonía asociada al cuidado de la salud y una respuesta clínica favorable a los 28 días, también mayor en el grupo de imipenem en Relebactam versus con su comparador y evidentemente con un perfil de seguridad a nivel de riñón mucho mejor para imipenem Relebactam.
Este es un estudio de no inferioridad, por lo tanto, pues no podemos decir que sea mejor, solo sabemos que es no inferior y que tiene unos buenos resultados clínicos cuando lo utilizamos específicamente en la población que estamos hablando, que es gérmenes resistentes a carbapenémicos. Y luego viene este segundo estudio que se publica un año después, que compara también la efectividad de imipenem relebactam en pacientes con neumonía asociada al cuidado de la salud, ya sea hospitalaria o asociada a la ventilación mecánica, también 113 hospitales de 27 países, lo que lo hace representativo. Excluyen también pacientes con hemodiálisis, pacientes que tuvieran aislamiento de cocos gram positivos, que usaran ácido valproico, y la duración promedio del tratamiento fue entre 7 y 14 días, se hizo seguimiento también a los 28 días. ¿Y qué encontraron ellos? Entonces, en total, se logró reclutar un número importante de pacientes, 535 pacientes, de los cuales 266 fue al brazo de imipenem relebactam, y su comparador fue piperacilina tazobactam. Este estudio no evalúa específicamente gérmenes resistentes a carbapenémicos, simplemente enterobacterias y pseudomonas aeruginosa, con diferentes mecanismos de resistencia. Entonces aquí el outcome principal fue mortalidad a los 28 días y como desenlaces secundarios, respuesta clínica y respuesta microbiológica. Y aquí me parece importante evaluar, aquí en la gráfica ustedes pueden verlo, que imipenem relebactam tuvo menor mortalidad en los diferentes grupos comparados, pacientes con Apache mayor a 15, pacientes con neumonía asociada a la ventilación mecánica, y en total la mortalidad global cuando se comparan los dos grupos fue 5.3% menor en el grupo de imipenem relebactam. Aquí lo vemos específicamente en estas gráficas, en estas forest plot, donde vemos en la gráfica superior, es decir, aquí en la gráfica A cuando se comparan por sexo, por edad, por el diagnóstico infeccioso y por los gérmenes aislados, en el caso de mortalidad, donde encontramos una muy buena respuesta en imipenem relebactam cuando se compara con piperacilina tazobactam, y en la gráfica inferior, en la B, encontramos la comparación respecto a el patógeno y cuando se hizo el análisis por intención de tratar, respecto a los perfiles de seguridad, encontramos que tiene un muy buen perfil de seguridad sin tener un daño importante respecto a infección por Clostridium difficile. ¿Qué tenemos? Porque estos son datos de estudios elaborados, diseñados, controlados, pero ¿qué tenemos de datos de imipenem relebactam en la vida real? Entonces, este estudio publicado el año pasado reúne datos de prescripciones de imipenem relebactam en diferentes hospitales de Estados Unidos, en total 60 hospitales con 160 pacientes, entre el periodo de 2019 al 2022, y fíjense los aislamientos microbiológicos que llevaron al uso de imipenem relebactam, pseudomonas aeruginosa, enterobacteriales. Aquí no todos tenían descripción del tipo de resistencia que tenían, pero sí me parece muy importante que vean el tipo de paciente altamente complejo, paciente hospitalizado en la unidad de cuidado intensivo, con factores de riesgo para gérmenes resistentes, hospitalización en los últimos 3 meses, índice de comorbilidad de Charson elevado, al menos una comorbilidad, estancia prolongada en unidad de cuidado intensivo. Esto nos lleva a pensar que este antibiótico tiene un buen papel y debería tenerse en cuenta como alternativa en el manejo de infecciones asociadas al cuidado de la salud, infecciones pulmonares en pacientes altamente complejos. ¿Qué tenemos de datos de susceptibilidad? Desafortunadamente no tenemos datos en Colombia, pero sí tenemos datos de Latinoamérica, países tan cercanos como Brasil, donde ustedes observan el perfil de susceptibilidad que tiene, por ejemplo, en aislamientos de KPC. No vamos a ver NDM porque ya sabemos que no cubre metalocarbapenemasas, y aquí quiero que vean, y aquí lo podemos comparar con el otro antibiótico disponible en nuestro medio, encontrando que tiene pues también unos MIC muy similares con buena susceptibilidad. Y específicamente en Argentina, este estudio, que es un estudio en la era post-COVID, es en enterobacterias resistentes a carbapenémicos. Miren lo que vemos acá cuando vemos la sensibilidad de imipenem
por EUCAS, imipenem relevactan, o por CLSI, que tienen una susceptibilidad específicamente carbapenemasas del grupo A muy alta, 98%, muy similar a lo que tenemos de los datos de ceftazidime avibactam. ¿Y qué tenemos específicamente en el escenario de enterobacterias resistentes a ceftazidime avibactam, que es una de las preocupaciones que tenemos en este momento, como ya lo han visto a lo largo de todas las charlas de la mañana? Hay un aumento creciente de las Klebsiella pneumoniae productoras de carbapenemasa con resistencia a ceftazidime avibactam. ¿Qué tenemos específicamente en ese escenario puntual? Entonces, esto es un estudio hecho en Italia, donde es un estudio hecho in vitro, donde miran cuál es la sensibilidad de imipenem relevactam en cepas de Klebsiella pneumoniae resistente a ceftazidime avibactam. Y básicamente ustedes pueden ver que en estas cepas, donde básicamente predomina el aislamiento de KPC3, que es lo que tenemos circulando en algunas zonas de Colombia de Klebsiella resistentes a ceftazidime avibactam, la sensibilidad de imipenem relevactam se encuentra conservada. Esto podría ser esperable en el sentido de que las KPC mutantes renuevan la susceptibilidad al carbapenémico, y esto podría explicar por qué la sensibilidad a imipenem relevactam. Y esto es otro estudio que se hizo durante un brote en un hospital de Madrid, donde nuevamente ven carbapenemasas mutantes con resistencia a ceftazidime avibactam, y miren la susceptibilidad que conserva al imipenem relevactam. Ya han visto esta diapositiva en varias conferencias de mis compañeros infectólogos que nos anteceden, donde el Instituto Nacional de Salud en agosto del 2024 saca una alerta sobre resistencia a ceftazidime avibactam de enterobacteriales, básicamente mediada por dos mecanismos de resistencia, KPC mutantes 2 y 3, y otro tipo de cefalosporinasas que pueden ser patrón BLE o AMC, específicamente PAC1, y BLE mutantes ZX14 y ZX158. Y aquí básicamente lo que ya mencionábamos, donde se observa que en estas cepas la sensibilidad a imipenem y a meropenem parece restaurarse en este tipo de KPC mutantes. Y ya casi para terminar, entonces, ¿qué recomendaciones podemos hacer para la selección de un tratamiento antimicrobiano en pacientes que tienen infecciones por bacterias resistentes a carbapenémicos? Ustedes saben que siempre que tenemos que tamizar el riesgo que tienen los pacientes de infecciones por gérmenes resistentes a carbapenémicos, y esto depende de muchos factores. Este es un estudio publicado en Lancet, básicamente, donde se reúnen varios estudios que hablan sobre factores de resistencia en humanos, y aquí lo traigo porque nos resume muy bien lo que deberíamos tener en cuenta para escoger un tratamiento en un paciente en el que sospechamos resistencia: uso previo de antimicrobianos, infecciones asociadas al cuidado de la salud o contacto con medios de la salud, pacientes con comorbilidades, específicamente que tengan heridas crónicas, pacientes diabéticos, pacientes usuarios de materiales protésicos, pacientes mayores de 65 años con comorbilidades, y también pacientes con ciertos factores de riesgo comunitarios, como haber viajado al exterior. Todos estos factores de riesgo nos deberían hacer pensar que nos podemos enfrentar ante una infección por un germen resistente. Entonces, ¿cuáles podrían ser las opciones terapéuticas que tenemos para tratamiento de infecciones por gérmenes resistentes a carbapenémicos, y también incluido acá Pseudomonas aeruginosa y enterobacteriales? Entonces, una vez tenemos claro si tenemos o no factores de riesgo para gérmenes multidrogoresistentes, y tenemos la posibilidad de tener o no cultivos, si tenemos los factores de riesgo, que creo que sería una charla diferente a esta, pero ya tratamos de enfocarlos un poco, deberíamos tener en cuenta específicamente para Pseudomonas aeruginosa, ceftolozone tazobactam, y en el mismo nivel de escogencia imipenem relevactam, ceftazidime avibactam y feriolocol, que no tenemos disponible en nuestro medio. Si no tiene factores de riesgo, piptazo, cefepimio, meropenem sería una buena opción. Si usted ya cuenta con un tratamiento, con un aislamiento microbiológico, y sabe que está sensible a carbapenémico, perdón,
que está accesible a carbapenémico, entonces usted puede optar por terapia de escalación, pero si está resistente al meropenem, entonces debería establecer si la resistencia es mediada por una carbapenemasa, en el escenario que nos iríamos aquí por este lado, donde específicamente en Pseudomonas aeruginosa la más frecuente sería BIM en un 61%, de acuerdo a los datos que tenemos del Instituto Nacional de Salud, y aquí tendríamos como opciones la combinación de ceftazimia de Bactan más Astronam, y en el caso de que no tenga una metalocarbapenemasa, podríamos optar por imipenem relebactam o ceftazimia y Bactan. Si el carba-NP es negativo, podemos usar ceftolozonetazobactam o imipenem relebactam, que como les comenté, tiene una buena eficacia en Pseudomonas aeruginosa con resistencia a carbapenémicos por otros mecanismos como pérdida de porinas o bombas de expulsión, teniendo en cuenta la carga lateral que tiene en una de sus cadenas. Si no tiene cultivo, el paciente clínicamente va bien, pues debería continuar el tratamiento antimicrobiano que eligió de manera empírica. Esto resume básicamente lo que vemos en el escenario de Klebsiella pneumoniae resistente a carbapenémicos, donde nuevamente tenemos que enfatizar que debemos tener clara cuál es el tipo de carbapenemasa que expresa esta Klebsiella pneumoniae para elegir el tratamiento. En el caso de que sea una Klebsiella pneumoniae productora de KPC, es decir, una carbapenemasa del tipo A, tenemos como opciones ceftazimia de Bactam y imipenem relebactam, no tenemos meropenem barbobactam en nuestro medio. Y si tenemos el escenario de una Klebsiella con una coproducción de una metalocarbapenemasa, entonces deberíamos elegir tratamiento combinado con ceftazimia de Bactam y Astronam. Si es de la clase OXA, nuevamente ceftazimia de Bactam será nuestra primera elección, y si no tiene un mecanismo de resistencia mediado por enzimas, entonces podemos elegir imipenem relebactam, ceftazimia de Bactam o meropenem barbobactam, que no tenemos disponible en nuestro medio. Para Pseudomonas aeruginosa, creo que ya lo mencioné en el algoritmo anterior, pero básicamente si tenemos un test de carbapenemasa negativo, la elección será ceftolozonetazobactam o imipenem relebactam, y en el caso de que el test sea positivo, dependerá del tipo de carbapenemasa identificada, el antimicrobiano que deberíamos elegir. ¿Qué nos dicen las guías? Tenemos muchas guías de manejo para gérmenes resistentes a carbapenémicos. Tenemos la guía europea, que se publicó en el 2023, la guía americana, que hace actualización cada año, la última es del 2024, la guía colombiana, que ya se ha mencionado en estas charlas que me precedieron, y una guía que metodológicamente está muy bien elaborada, que es la guía española. Entonces, básicamente, en este cuadro recogemos cuáles son las opciones de tratamiento de acuerdo a la guía americana versus la guía europea, de acuerdo al tipo de microorganismo aislado. Entonces, recordar que para enterobacterias resistentes a carbapenémicos con carbapenemasas de la clase A, tenemos como opción ceftazimia de Bactam o imipenem relebactam, y si tiene una oxacarbapenemasa, pues la elección será ceftazimia de Bactam o cefiderocol. En ninguno de los dos escenarios se recomienda tigeciclina, a menos de que tengamos que utilizarlo como una segunda elección e idealmente en tratamiento combinado. Para el caso de las enterobacterias que producen metalocarbapenemasas, deberíamos dar tratamiento combinado de ceftazimia de Bactam con Astronam. Y para el caso de Pseudomonas aeruginosas de difícil tratamiento, es decir, la que expresa resistencia a carbapenémicos y al resto de antipseudomónicos, nuestra elección sería imipenem relebactam. En el caso de que tuviera una metalo beta-lactamasa, pues requeriría tratamiento combinado con ceftazimia de Bactam y Astronam. Realmente las elecciones que tenemos de acuerdo a las dos guías son muy similares tanto en la guía europea como en la guía americana. Y para otros microorganismos como no fermentadores, Acinetobacter baumannii, pues las opciones son diferentes, todavía no las tenemos disponibles en Colombia. Es importante saber que imipenem relebactam no tiene cubrimiento sobre Acinetobacter baumannii resistente a carbapenémicos mediado por enzimas. Puede tener algún papel en Acinetobacter baumannii sensible a carbapenémicos, podríamos utilizarlo como uno de nuestros armamentarios terapéuticos, pero en el caso de que sea resistente a carbapenémicos por enzimas, no tiene cubrimiento contra esta bacteria. Bueno. Y lo último, pues siempre es importante cuando iniciamos un tratamiento antimicrobiano saber cuándo lo vamos a dar, ¿sí? Cada vez hay más evidencia en la literatura que el tener una infección por un germen resistente a carbapenémicos no implica
prolongar el tratamiento con el antimicrobiano solamente porque tiene resistencia a carbapenémicos, ¿no? Que es una creencia importante en nuestro medio. Y quería mostrarles este estudio está publicado recientemente en Lancet, donde compara cómo es el desenlace clínico del paciente medido en mortalidad y en recaída de neumonía cuando se le da un tratamiento corto, todo aquel que dure menos de 8 días, versus un tratamiento largo, que es todo aquel que dure más de 7 días, en general entre 14 y 21 días. Y quiero mostrarles las curvas de Kaplan-Meier, donde muestra que no hay ninguna diferencia si usted da tratamiento corto versus tratamiento largo. Y esto medido en tasa de recurrencia de neumonía o en mortalidad. Pero entonces ustedes me dirán, bueno, ¿y dónde están los gérmenes resistentes a carbapenémicos? Aquí están los gérmenes resistentes a carbapenémicos. No hay diferencia en tratamiento versus largo en pacientes con infecciones pulmonares nosocomiales cuando se le da un tratamiento versus un tratamiento corto versus uno largo. Obviamente a los pacientes hay que individualizarlos y tener en cuenta ciertos factores que nos pueden hacer prolongar el tratamiento antimicrobiano, pero este estudio, muy bien hecho metodológicamente, nos muestra que los ciclos largos de antibióticos, los ciclos cortos de antibióticos son tan efectivos como los largos y evitamos pues el daño colateral que implica utilizar un antibiótico de amplio espectro por tiempos prolongados. Recuerden, las infecciones por gérmenes resistentes a carbapenémicos, claro, nuestro backbone son los antimicrobianos y específicamente estos nuevos inhibidores, pero tenemos que tener claro que siempre hay que acompañar el tratamiento de medida de control de infecciones. Siempre tenemos que tener en cuenta todos los mecanismos de barrera, un manejo adecuado de contactos, la coortización, el lavado de manos, lo que nos abrió el doctor Josa esta mañana respecto a la tamización de estos microorganismos para poder implementar las medidas de control de infecciones. Y ya para finalizar, unos mensajes para llevar a casa. Tenemos un aumento progresivo en las infecciones por gérmenes resistentes a carbapenémicos. Existen diferentes tipos de carbapenemasa que son propios de cada microorganismo y que expresan diferentes sensibilidades a los antimicrobianos. Siempre es importante definir qué tipo o caracterizar el tipo de carbapenemasa que tiene el microorganismo para elegir de manera adecuada el tratamiento antimicrobiano. La elección del tratamiento debe ser tomada teniendo en cuenta múltiples aspectos, no solamente el tipo de carbapenemasa, desde el punto de vista de elección del tratamiento empírico, la microbiología local, los factores de riesgo del paciente, el sitio de infección, si tenía colonización previa o no, y tenemos ahora en nuestro medio un nuevo antimicrobiano, imipenem relebactam, que se plantea como una alternativa disponible para el tratamiento de infecciones por gérmenes resistentes a carbapenémicos tipo carbapenemasas de la clase A y específicamente en el escenario de infecciones pulmonares adquiridas en el hospital o en pacientes con factores de riesgo o infecciones comunitarias por gérmenes resistentes a carbapenémicos con un buen perfil de seguridad. Y obviamente habría que explorar, y esto creo que es una cosa que tenemos que construir a lo largo del uso de este antimicrobiano y de los datos que podamos recolectar evaluando la sensibilidad de las cepas resistentes a carbapenémicos imipenem relebactam. Podría constituirse en una opción terapéutica en el escenario de aislamientos de KPC mutantes, como lo mostré en los 3 artículos que tenemos de otras latitudes, y es una buena opción en el tratamiento de Pseudomonas aeruginosa difícil de tratar, incluyendo aquellas que tienen resistencia a ceftazidimia y bactam. Esto para tener en cuenta que siempre que utilizamos un antimicrobiano y estamos iniciando su uso, debe notificarse todos los eventos adversos que puedan asociarse a él. Como les comenté, el perfil de seguridad en los estudios de eficacia clínica muestra que imipenem relebactam tiene un buen perfil de seguridad con una baja tasa de eventos adversos serios y una baja tasa de incidencia de diarrea por Clostridium difficile. Bueno, muchas gracias.